presencia al profe Luis Laferrier con nosotros. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Un gustazo poder saludarlo. Espero que esté bien. Mirá, Genaro, como siempre te digo, yo perfecto, soy un privilegiado de la vida, si me comparo con lo que pasa en el país, en la provincia y en el mundo, así que no puedo decir todo bien, yo bien, y mucho mejor que por la comunicación que tenemos, que todavía no me ha eliminado, así que Pero no, por favor, ¿cómo vamos a hacerlo? Eso no, eso no tiene que estar ni siquiera en los planes. Aparte el León nos está subsidiando el programa ahora, así que bueno, entonces capaz que tenemos más tiempo. Se van a colgar si me escuchan, ¿eh? ¿Eh? Se van a colgar si me escuchan. Ya estamos al aire entonces con nuestro profe en economía, nuestro especialista en economía, el señor Luis Laferrier. Bueno, Luis, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué tema vamos a tocar en estos tantos que tiene para hablar nuestra economía de la Argentina el día de hoy? Claro, habíamos dicho medio como un ciclo de economía para todo, ¿viste? Y lo primero que teníamos que hablar es, bueno, que es la actividad económica, que es lo que empezamos a hablar en el programa anterior, ¿no es cierto? Cuando te decía, bueno, que todas las cosas que nosotros usamos, lo que vos usabas de que te levantaba, eran bienes o servicios inventados por alguien, pero que no salían de la nada ni por arte de magia, sino que eran en todo caso resultado de un proceso de trabajo a partir del cual desde los bienes comunes que nos da la naturaleza fuimos transformando las cosas, elaborando, fabricando, transportando y distribuyendo. O sea que todo eso es la actividad económica. La actividad económica es la que nos brinda la base material para que nosotros podamos satisfacer nuestras necesidades. Un conjunto de bienes y servicios que se pone. Por eso yo insisto en eso siempre, no poner de vista el objetivo. La actividad económica es la que nos tiene que garantizar condiciones de vida dignas para todos. Por lo tanto, lo más importante como indicador no es los indicadores de la economía convencional, de los economistas serios, entre comillas, del establishment, que se fijan a ver si hay equilibrio presupuestario, si hay déficit o superávit, o que la balanza de pago, lo que sea, y se olvidan de lo más importante, que es cómo vive la gente. Si nosotros necesitamos bienes y servicios para vivir, un conjunto de bienes y servicios, alimentos, vestimenta, vivienda, salud, educación, esparcimiento, y eso lo genera la actividad económica. Entonces, vamos a ver si anda bien la economía, si anda bien cómo vive la gente. Esto es lo importante. Claro. Entonces, bueno, ahora, no todas las economías garantizan eso que digo yo que tienen que garantizar, que es que la gente viva en condiciones dignas, que pueda satisfacer sus necesidades. Vos me decías que vos usabas, bueno, una cama, o mate, el celular, que lo habías logrado como y comprándolo en el mercado. Entonces, ¿cómo satisface su necesidad de la gente? Y no se lo regalan, no vienen dados. Tienes que ir a buscarlo al mercado. ¿Y el mercado qué significa? Tenés que comprarlo. Tenés que tener plata, tenés que tener ingresos. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad si hay un sector de la población que no tiene ingresos? O que tiene ingresos pero que son insuficientes para satisfacer sus necesidades? Bueno, ahí estamos diciendo, esa economía no anda bien. Obviamente que no anda bien. Entonces, la prioridad de cualquier política económica, ministro de Economía o presidente, debe ser poner a la economía al servicio del hombre y de la vida. Y esto es un poco lo que yo siempre insisto. Porque no todas las economías son iguales, pero en general, en el orden social que nosotros vivimos, que es el capitalismo, la satisfacción de las necesidades depende de que uno tenga ingresos para comprarlo en el mercado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo es esta economía? ¿Cómo funciona? Y bueno, el que tiene capacidad adquisitiva sí lo puede lograr, pero ¿qué pasa con el que no tiene? Bueno, hay algunos estados, algunos gobiernos, que tratan de buscar alguna solución para la gente que está desocupada, para la gente que no tiene tener al alcance los recursos, para que puedan llegar a cubrir sus necesidades. Pero nada más alejado de lo que está sucediendo en la Argentina en las últimas décadas y fundamentalmente de este gobierno, que lo que menos le interesa es que si hay gente, fundamentalmente los ancianos, los niños que son o los enfermos, que son los más necesitados y más vulnerables, bueno, lamentablemente a este gobierno le preocupa poco, todo lo contrario, su filosofía es, esa gente no aporta al enriquecimiento de las empresas, y significa gastos, por lo tanto hay que achicarlo y eliminarlo. Entonces, esto, entendámoslo bien, esto es la economía. Para algunos, para muchos economistas, yo lo que digo, ¿no?, el economista serio, la economía tiene que garantizar condiciones
favorables para que los negocios sean rentables, para que las empresas ganen. Con respecto a eso que hablaba recién, el tema de los jubilados, yo veo eso en todos los gobiernos, mirá que yo he tenido jubilados en casa, ninguno los ayudó en nada, inclusive les sacaban siempre, que había algún ajuste, le sacaban a los jubilados, y eso es muy común del neoliberalismo, de vos ya no sos funcionario al mercado, ya no recibís un peso. Yo recuerdo, por ejemplo, es muy también la misma idea de el aporte a, por ejemplo, el estudio. La gente que está estudiando en una universidad o algo de eso, yo recuerdo hablar con comerciantes cuando era más chico, estaba recién empezando a estudiar, hablábamos de este tema, estos temas recién estaban muy en boga en la charla porque lo estábamos tocando en la teoría, y me decían, ustedes los que están estudiando, son una carga para nuestro país, porque estamos pagándole entre todo lo que ustedes no producen, porque ustedes no producen nada, son personas que viven, comen, hacen cosas y no aportan nada al sistema. Creo que para ahí va también con la misma cabeza, ¿no? Pero es muy de esta doctrina de este tiempo, ¿no? Del tema del mercado, porque lo veo en muchos países, no sé si encasillarlo en uno o más gobiernos, si es por gobierno, todos fueron igual. Creo que es una cuestión de la economía que ya hay economistas o empresas que ven el sistema, lo ven de tal manera de, bueno, sos útil cuando producís y si no, te tengo que descartar y lo menos que puedas, si te tengo que dar una migaja, te la doy. Solamente por eso como para sostenerte, digamos. Claro, por eso te decía que las sociedades se organizan para decidir colectivamente qué cosas deben producir. Tiene que haber algún mecanismo que determine, que guíe las decisiones sobre qué se va a producir. ¿Sí? Entre toda la cantidad de cosas que se podrían generar del trabajo productivo, sacando la naturaleza y transformándola para hacer algo, ¿qué cosas hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y después, ¿cómo lo distribuimos entre todos? Bueno, según cómo se organice la sociedad, esas respuestas pueden beneficiar a mucho o muy poco. En nuestra sociedad, en nuestro orden social, que es lo que se llama el capitalismo, que hoy se ha expandido prácticamente en todo el mundo, bajo distintas modalidades, con estados concentrados, pero es el mercado capitalista y son los sectores más concentrados los que definen en general el rumbo que está tomando la humanidad. ¿Y cómo se decide el tema? Y bueno, los que producen bienes y servicios primero tienen que tener capital, ¿sí? Que son los capitalistas, los empresarios, ¿sí? Y están sujetos a la competencia. Es decir, que ellos van a producir para vender, pero están en medio de un escenario donde hay otros que pueden vender lo mismo. Entonces se van a pelear por a ver quién es más eficiente, quién gana mercado y quién pierde, ¿no? Claro. En ese proceso que se va dando, que se fue dando a lo largo de 2 siglos, 3 siglos, eso que fue la libre competencia entre iguales que iban a buscar más eficiencia para ganar mercado, entre compradores y vendedores, fue generando las condiciones de su propia desaparición. ¿Por qué? Porque los que ganaban eran cada vez más fuertes, más poderosos y cada vez ganaban más y cada vez controlaban porciones más grandes de mercado hasta que se llega a una situación, que yo creo que la situación extrema que se llega a fines del siglo pasado y a lo largo de este siglo, donde ya quedan muy pocas y poderosas corporaciones, no ya a nivel de una provincia o de un país, sino a nivel mundial, que dominan los principales mercados de todo el planeta. Y por lo tanto, ahí no hay puja entre empresarios, ni puja entre compradores y vendedores. Claro. Hay una imposición absoluta de las corporaciones, que si querés comprar, lo comprás y si no te quedás afuera. Entonces, eso configura una estructura económica muy, muy concentrada, pero también una estructura social muy desigual. ¿Por qué? Y porque según el lugar que uno ocupa en esa estructura económica, va a ser también el lugar que ocupa la estructura social. Si yo soy dueño de una corporación, y bueno, gano en un día lo que una persona, un laburante, gana toda su vida. En un día gana lo que no... Claro. Es un poco cruel, ¿no? Porque en realidad, a ver, es proporcional, no es desigual. Voy a ocupar el lugar dependiendo de la cantidad de producción que aporta el sistema y la remuneración que saco con eso, digamos. Eso va en las capacidades de cada uno, las oportunidades y también. No, a ver, ¿cómo se distribuye la riqueza que se genera socialmente? ¿Quién genera la riqueza? El trabajo. Claro. Sin trabajo, vos no vas a tener ni cama, ni celular, ni dentífrico y cepillo de dientes. Claro. Si no hay trabajo, ni nada. Ahora, el trabajo lo realizan los trabajadores, pero ¿quién define cómo se distribuye en el mercado? El que controla los precios en el mercado. Y el que controla los precios en el mercado es el monopolio. Claro. Por lo tanto, pone un precio que es elevadísimo
Y el trabajador puede no tener ni siquiera la capacidad de comprar lo básico para su subsistencia. Entonces ahí no hay puja, hay imposición. Eso se llama una posición, digamos, dominante de mercado, y hasta la propia teoría neoclásica, que es la base del neoliberalismo, acepta que si hubiera monopolio, porque los neoclásicos dicen que no existe el monopolio, hay todo libre competencia, pero si hubiera monopolio, dice, entonces sí, el Estado tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque iba a haber un abuso de posición dominante, es decir, que yo soy el único que vendo un determinado medicamento, me compraba, te morí, y bueno, hay abuso total. Yo soy nos repartimos entre dos el mercado, no sé, de los productos lácteos en Argentina, y bueno, ponen lo que quieren. ¿Cómo lo regula el Estado para estar presente? Hablamos de este tema de la carga impositiva, los impuestos y demás, es esa gran puja también que hay entre también la otra. Yo creo que la población queda en el medio de los tiroteos de dos grandes pujas, ¿no? El mercado contra el Estado y las decisiones, los impuestos, cómo se va, hasta que en un momento el que maneja más flujo de dinero es el que gana, ¿no? Rockefeller decía eso. Pónganme, o no. No es que no hay ni nunca hubo una puja de realidad del mercado genéricamente contra el Estado genéricamente. ¿Por qué? Primero, porque el mercado no es el mercado ideal donde existe una cantidad atomizada de pequeños productores que compiten entre sí y para vender más bajan los precios para poder ganarle a la competencia. No. Claro. Acá caen las ventas y los precios suben, siguen cayendo los ingresos y los precios suben. ¿Por qué? Porque no existe en ese mercado. Existe el mercado, en realidad es el sector dominado por un puñado muy poderoso, pero reducido, de grandes corporaciones, monopolio, oligopolio. Y el Estado es el sostén fundamental de esta realidad económica. Sin el Estado, el mercado no puede existir la propiedad privada, no puede existir la moneda. El Estado garantiza todo eso, y el Estado garantiza que el funcionamiento de la economía sea propicio para que los que ganen cada vez más, y para que la economía crezca cada vez más. Entonces, esa es la organización que nosotros tenemos. Y esa organización la explican de dos maneras básicas. Yo llamo, hay una gran diferencia entre los economistas convencionales y los economistas críticos. Los economistas convencionales lo único que hacen es justificar y defender este sistema, por más que genere desigualdades, exclusiones, pobreza, hambre, lo que sea, defienden este sistema. Y los economistas críticos, yo me incluyo, por supuesto, decimos: los grandes problemas que tiene hoy la humanidad, crisis civilizatoria y posibilidad de desaparición del ser humano y de la vida en los planetas, eso es consecuencia de la dinámica de este sistema, de la lógica de funcionamiento de ese sistema, que genera enormes concentraciones, poder fenomenal, fundamentalmente de los capitales financieros, que son los más parasitarios de todo, y los estados se subordinan a los sectores más poderosos y concentrados. Entonces no hay una puja entre mercado y Estado en realidad. Bueno, entonces el Estado haría de mediador entre el mercado y entre las empresas, entre los privados y a ver, de alguna manera regulación, ¿no? Sostén, dijo usted, usó esa palabra, digamos. Una cosa es lo que debería hacer el Estado, o que lo que en teoría enseña la economía política, la teoría, con las teorías políticas, o la sociología, que el Estado representa todo. No, el Estado es un espacio de disputa, como también lo es el mercado, donde el que lo controla va a hacer que se tomen las decisiones y las medidas que lo beneficien. Entonces, si nosotros tenemos una sociedad desigual, como la Argentina, y el Estado responde, como responde hoy, al capital financiero y a las grandes corporaciones, en lugar de mejorar la situación de los más vulnerables, la profundiza. Es decir, le roba a los jubilados. Estos son datos concretos de la realidad. Es decir, ¿en qué achicó el Estado el gasto en el año 24? Bajándole a los jubilados sus haberes reales. ¿Para qué? Porque si no va porque con eso si no va a pagar más intereses a los usureros y más subsidio a las corporaciones. O sea que el Estado, en lugar de compensar, lo que hizo fue acrecentar la desigualdad. Por eso no se puede decir genéricamente mercado versus Estado, porque es un error. En todo caso, lo que hace este presidente, que dice que va a destrozar el Estado, lo hace porque se lo mandan los que realmente tienen el poder, ¿no es cierto? Lo que hace es destruir las partes del Estado que pueden significar un alivio a los problemas que tienen la mayoría.
Es decir, sacarle, por ejemplo, beneficio a los jubilados. Yo insisto con los jubilados porque han sacado beneficios, le han sacado remedios que tenía gratuitos, le han sacado posibilidad de acceso al crédito, baja tasa de interés, con la plata de los mismos jubilados. O sea, le roba Sí. a los jubilados es el Estado. Eso viene pasando ya desde que, a ver, hablo en mi fecha de nacimiento, ¿no? Lo vi con Menem, lo vi con los 5 que siguieron después, lo vi con De la Rúa, que tuvieron una semana, lo vi con Kirchner, que Kirchner creo que el único fue que más o menos le acomodó un poquito la onda ahí. Más recuerdo que mi abuela, en su tiempo, y yo no sé si eso es un resultado de muchas cosas que se tuvieron que pagar después, ¿no? Equipó la casa, compró aire acondicionado, computador. Recuerdo que Néstor Kirchner había puesto algo así como un programa, un plan, no me acuerdo, yo era mucho más chico, no me acuerdo, no tengo tanta memoria, esto tendría que buscarlo luego. Ahí pudo comprar computadora, compró televisor, compró calefón, compró, no sé, lavarropa, aire acondicionado, a 2 mangos, porque tenías el beneficio que... Después Cristina de vuelta, hasta le vetó lo que ahora le acaba de discutir a Milei del veto a la reforma jubilatoria, también lo hizo Cristina en su momento. Después Macri destruyó también a los jubilados. Mi viejo estando activo recuerda eso, claro, ¿no? Ajá. Claro, estamos hablando de un sistema económico que tiene su propia lógica y que genera resultados. Y que quienes gobiernan pueden aceptar eso, pueden condicionarse por lo más poderoso o pueden rebelarse y decir, no, nosotros vamos a gobernar para los que más necesitan, ¿no es cierto? Pero hay un modelo económico-social en la Argentina que es muy diferente al que nosotros pudimos, yo por lo menos, los que tengo más horas de vuelo, nosotros pudimos vivir y conocer, que le daba mucho mejores condiciones de vida a la gente. No podemos hablar de una Argentina, vos obviamente no lo viviste, pero una Argentina donde la tasa de pobreza llegaban al 3%, no tendría que haber pobre en la Argentina, pero llegaba a poner el 3, un 3,5%. Y otra cosa cuando tenía el 50% de pobre. Claro. Es decir, hay diferencia, además, no es que siempre fue así. No, y encima tuvo sí, condiciones excepcionales sí. para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. No aparte la gente que viene a defender ese tipo de ideales, que hoy en día la forma parte de la doctrina dentro de la educación, a llamarle de derecha, de izquierda, pero tratando de enaltecer esas bases que alguna vez dejaron en una Argentina grande, gente ya grande, ¿no? Gente que tiene muchos años, está metida y sigue entongándose con el resto, porque tampoco aportan nada en ese sentido. O sea, es un error de arrastre desde los de abajo, desde los de arriba, de los que saben, de los que son conscientes. Meto también a mi gremio, todos los comunicadores, la gente que está en radio, televisión, porque saben, ellos saben, acá se sabe quién es el que mete la mano, quién roba, quién saca, y vos ves que cada vez más gente acomodada con ese tipo de cosas, que seguramente esa plata que me están dando a mí se la están sacando a otros, pero eso se sabe, hay una gran hipocresía, digamos. Pasa que... Sí, mirá, sí. el grueso de la gente no sabe lo que ganan los usureros más poderosos a costa del Estado, es decir, que traen la plata afuera los dólares, lo invierten en pesos, en bonos públicos, el Estado le garantiza una tasa de interés mucho más alta que la devaluación del dólar, entonces después ganan en dólares hasta un 50% en un año, es decir, algo que no se logra en ninguna parte del mundo. El Estado le garantiza eso. Y eso la gente no lo sabe, porque no tiene por qué saberlo, pobre. Eso tendría que informarlo en los medios de incomunicación. Pero como vos decís, esos medios de comunicación o son de propiedad de esos grandes capitales, o los periodistas están incentivados por ese por ese objeto que está reinando en la cabeza de los políticos, de los gobernantes, que es la billetera, ¿no es cierto? Sí, entonces eso dificulta la comprensión de la realidad. Por eso ese énfasis que pongo y ese agradecimiento que tengo hacia los amigos que nos dan esos lugares en los medios para poder tratar de explicar que esto no está mal y no es que hay que hacer esfuerzo porque se hizo malas cosas antes, no, hay que cambiar el rumbo, porque lo que se está haciendo es profundizar el rumbo que hemos tomado y en lugar de mejorar las condiciones de vida, se están diciendo que van a empeorar. Es decir, lo que se están anunciando como políticas para este año es llevar más a fondo el proyecto que yo le llamo, ¿no es cierto?, plan masacre, porque va a masacrar la sociedad y el ambiente y no va a dejar pocas posibilidades de futuro.
Eso tenemos que seguir charlándolo para ver cómo miramos la realidad. Lo miramos a Ujú. través de los indicadores que quiere el poder. Entonces nos dice, no, mira, equilibrio presupuestario, eso es sagrado, equilibrio. Pará. Argentina en los mejores momentos, los 50 años de industrialización por sucesión de importaciones, tuvo déficit del Estado, y cuando mejor vino la gente, cuando más se entró la clase media, cuando había ascenso social permanente de generación en generación, cuando teníamos un sistema educativo, científico, tecnológico, que era ejemplo en el mundo, y teníamos déficit. Entonces, pero nos hacen creer lo que ellos quieren. Decir, wow, pero ahora somos confiables porque y bueno, porque bajó riesgo país. Pero riesgo país lo definen los usureros. Es decir, además nosotros le prometemos y le pagamos a los usureros, usted está aportando bien, baja el riesgo país. Pero tenemos más pobres y más hambre y más desocupados y más empresas que cierran. Es decir, tenemos que ver con qué anteojos nos ponemos a mirar la realidad, porque si no, nos vamos a equivocar. Vamos a decir, mira, estamos sacando petróleo y exportando bárbaro, hasta que nos quedamos sin petróleo y los exportaron, se lo llevaron y las empresas se llevaron la ganancia afuera. Ese es Exactamente. Para tratar y que vamos a tener que seguir tratando la semana que viene porque tengo que ir a una breve pausa y yo te agradezco un montón siempre por estar con nosotros, la buena onda y la predisposición, Luis, y poder poner en la mesa estos temas importantes. Siempre vas a tener lugar acá, por favor, siempre. La idea es que vos no me falles por ahí y me digas, che, puedo, che, no puedo, y estás siempre, Luis. No, vos sabés que aunque sea desde el cajón, viste, en el futuro, porque pienso vivir por lo menos más de 100 años, ¿no es cierto? Pero aunque sea desde el cajón, te voy a agarrar el micrófono. El tema es que no te llega alguna pauta a vos que te empiece a condicionar, viste, y empiece a mirar, decir, bueno, las cosas no son tan así. Luis Laferrere estuvo así con nosotros. Gracias, Luis. Un abrazo grande. Ay, no,